Que Dios bendiga, mi nombre es Pastor Harris Kakelidis y tú estás viendo y oyendo el programa Por Fe, Andamos con Jesús. Y hoy quiero hablar sobre el don de lenguas. Número uno, quiero decir que el don de lenguas no es para todos cristianos. Hay cristianos que no tienen el don de lenguas, sino tienen el don de profecías. Otro tiene el don de interpretación de lenguas. Entonces, el don de lenguas no es para todo cristiano. Hay gente que dice en su iglesia que si tú no tienes el don de lengua, tú no eres salvo. Que el don de lengua es la evidencia de tu salvación. El don de lenguas no es la evidencia de tu salvación. Vamos a ver en la Biblia que dice que no todos tienen el don de lenguas. Primera de Corintios capítulo 12. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho, porque a la verdad a éste es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia, según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, y a otros dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro operaciones de milagros, y a otro profecía, y a otro discernimiento de espíritus, y a otro géneros de lenguas, y a otro interpretación de lenguas. Mas todas estas cosas opera uno y el mismo Espíritu, repartiendo particularmente a cada uno como quiere. Primera de Corintios capítulo 12. Y vosotros sois el cuerpo de Cristo, y miembros cada uno en particular. Y a unos puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, luego profetas, lo tercero maestros, luego facultades, luego dones de sanidades, ayudas, gobernaciones, géneros de lenguas. ¿Son todos apóstoles? ¿Son todos profetas? ¿Todos maestros? ¿Todos facultades? ¿Tienen todos dones de sanidad? ¿Hablan todos lenguas? ¿Interpretan todos? Procurad, pues, los mejores dones, mas aún yo os enseño el camino más excelente. La respuesta para la pregunta que ¿son todos apóstoles? ¿Son todos que hablan lenguas? La respuesta es no. No todo el mundo tiene todos los dones. Y si fue así, no hay necesidad de la iglesia. Y si un hombre tiene todos los dones, no había necesidad de Pablo tener un compañero como Barnabés o como Silas o como Timoteo para ayudarlo en el viaje misionero. Entonces, no todo el mundo tiene todos los dones. Ahora, entramos al número 2. Hay dos diferentes clases de lenguas. Hay las lenguas de las naciones. Puede hablar el lenguaje de otra persona. Y hay las lenguas angelicales. Puede hablar el lenguaje de los ángeles en oración a Dios. Esto vemos en 1 Corintios 13, versículo 1. Primera de Corintios capítulo 13. Si yo hablase lenguas humanas y angélicas, y no tengo caridad, soy como metal que resuena o címbalo que retiñe. La lengua de los hombres es la que vemos en el día de Pentecostés en Hechos capítulo 2, la lengua de las naciones. Porque cuando ellos hablaban el lenguaje de las otras naciones, aunque ellos nunca habían estudiado su lenguaje, que es algo increíble. Hechos capítulo 2. Cuando se cumplió plenamente el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos en el mismo sitio. Y de repente vino un estruendo del cielo, como de un viento vehemente que venía con ímpetu, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, que se asentó sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas, como el Espíritu Santo les daba que hablaran. Moraban entonces en Jerusalén judíos varones religiosos de todas las naciones que están debajo del cielo. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud, y estaban confusos, porque cada uno les oía hablar su propia lengua. Y estaban atónitos y maravillados, diciendo, «He aquí, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar,
cada uno en su lengua en que somos criados? Partos y medos, y elamitas, y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, y en Capadocia, en el Ponto y en Asia, en Frigia y en Panfilia, en Egipto y en las partes de África, que está de la otra parte de Cirene, y romanos extranjeros, tanto judíos como convertidos, cretenses y árabes, les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Vemos la señal para incrédulo, e incrédulo que no cree. Entonces, por esa razón, Pedro después necesitaba predicar para que pueda creer. En 1 Corintios capítulo 14, versículo 21 hasta 22 dice: En la ley está escrito: en otras lenguas y con otros labios hablaré a este pueblo, y aún así me oirán, dice el Señor. Así que las lenguas son por señal, no a los creyentes, sino a los incrédulos. Pero la profecía no es para los incrédulos, sino a los creyentes. Y esto es lo que vemos en el día de Pentecostés. Vemos gentes que no eran creyentes en Jesucristo, oyendo la lengua mencionada en de su tierra de crianza. Ellos vino a ser creyentes, menos cuando oyeron esa lengua no eran creyentes. Entonces ahí vemos 1 Corintios, el capítulo 14, versículo 21 en acción. Ahora entramos en Hechos capítulo 10 y vemos gentiles, gente de las naciones, no judíos, recibir el Espíritu Santo y hablar lengua, que es algo increíble. Ahí Dios estaba mostrando a los judíos cristianos que los gentiles también iban a entrar en el plan de salvación. Hechos capítulo 10. Estando aún hablando Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían la palabra, y se espantaron los fieles que eran de la circuncisión, que habían venido con Pedro, de que también sobre los gentiles se derramara el don del Espíritu Santo, porque los oían que hablaban en lenguas, y que magnificaban a Dios. Entonces Pedro respondió: ¿Puede alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Ahora entramos en Hechos capítulo 19, donde vemos 12 discípulos de Juan el Bautista recibiendo el Espíritu Santo y hablando lengua y profetizando. Hechos capítulo 19. Y aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, andadas las regiones superiores, vino a Éfeso, y hallando ciertos discípulos les dijo: ¿Habéis recibido el Espíritu Santo después que creísteis? Y ellos le dijeron: Antes ni aún hemos oído si hay Espíritu Santo. Entonces dijo: ¿En qué pues sois bautizados? Y ellos dijeron: En el bautismo de Juan. Y dijo Pablo: Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyeran en el que había de venir después de él, es a saber, en Cristo Jesús. Oídas estas cosas, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo, y hablaban en lenguas, y profetizaban. Vemos en Génesis capítulo 11, Dios usó lenguas, cambiando las lenguas de la gente para dividir las naciones. Y en el día de Pentecostés, Dios usó el don de lenguas para reunir la iglesia. Capítulo 11. Era entonces toda la tierra de una lengua y unas mismas palabras. Y aconteció que, como se partieron de oriente, hallaron una vega en la tierra de Shinar, y asentaron allí. Y dijeron los unos a los otros: Vaya, hagamos ladrillo y cozámoslo con fuego. Y fueles el ladrillo en lugar de piedra, y el betún en lugar de mezcla. Y dijeron: Vamos, edifiquémonos una ciudad y una torre, cuya cúspide llegue al cielo, y hagámonos un nombre, por si fuéremos esparcidos sobre la faz de toda la tierra. Y descendió Jehová para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres. Y dijo Jehová:
He aquí el pueblo es uno, y todos estos tienen un lenguaje. Ya han comenzado a obrar, y nada les retraerá ahora de lo que han pensado hacer. Ahora pues, descendamos y confundamos allí sus lenguas, para que ninguno entienda el habla de su compañero. Así los esparció Jehová desde allí sobre la faz de toda la tierra, y dejaron de edificar la ciudad. Por esto fue llamado el nombre de ella Babel, porque allí confundió Jehová el lenguaje de toda la tierra, y desde allí los esparció sobre la faz de toda la tierra. El don de lengua fue dado como una de las señales, pero no es la única señal que seguirá los seguidores de Cristo. Hay otras señales, y no todo cristiano tiene esta señal, como vemos en 1 Corintios 12, como leímos. Marcos capítulo 16. Y estas señales seguirán a los que creyeren. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, quitarán serpientes, y si bebieren cosa mortífera, no les dañará. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Llegará el tiempo cuando el don de lengua no va a ser. Cuando Cristo venga, en su segunda venida, nadie va a necesitar hablar de lengua o profetizar o los dones del Espíritu, porque Cristo va a estar ahí. Hay mucha gente que piensa que el don de lengua dejó de ser. Menos, yo no creo que esto fue así. En una predicación en el libro de Marcos, Martín Lutero dijo que era necesario que use estos dones, hablando de Marcos 16. Cuando venga gente con falsa doctrina, será necesario que la iglesia se levante con esos dones. Y eso quiere decir que en el tiempo de Martín Lutero había gente con estos dones. Primera de Corintios capítulo 13. La caridad nunca se pierde, mas las profecías se han de acabar, y cesarán las lenguas, y la ciencia ha de acabar. El don de lengua no es el don más importante en la iglesia. Ahora vamos a mirar 1 Corintios capítulo 14, versículo 1 hasta 30, donde este capítulo completo está a referencia al don de lenguas. Y vemos también cómo el don de lenguas debe ser usado dentro de la iglesia. Primera de Corintios capítulo 14. Seguid la caridad y procurad dones espirituales, mas sobre todo que profeticéis. Porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios, porque nadie le entiende, aunque por el Espíritu hable misterios. Mas el que profetiza habla a los hombres para edificación y exhortación y consolación. El que habla lengua extraña, a sí mismo se edifica, mas el que profetiza edifica a la iglesia de Dios. Así que quisiera que todos vosotros hablaseis lenguas, pero quisiera más que profetizaseis, porque mayor es el que profetiza que el que habla lenguas, a no ser que interpretare, para que la iglesia tome edificación. Ahora pues, hermanos, si yo fuere a vosotros hablando lenguas, ¿qué os aprovechará, si no os hablare o con revelación, o con ciencia, o con profecía, o con doctrina? Ciertamente las cosas inanimadas que hacen sonidos, como la flauta o la vihuela, si no dieren distinción de voces, ¿cómo se sabrá lo que se tañe con la flauta o con la vihuela? Y si la trompeta diere sonido incierto, ¿quién se apercibirá a la batalla? Así también vosotros, si por la lengua no diereis palabra bien significativa, ¿cómo se entenderá lo que se dice? Porque hablaréis al aire. Tantos géneros de voces, por ejemplo, hay en el mundo, y nada hay mudo. Mas si yo ignorare la virtud de la voz, seré bárbaro al que habla, y el que habla será bárbaro para mí. Así también vosotros, pues, que anheláis las cosas del Espíritu, procurad ser excelentes para la edificación de la iglesia. Por lo cual, el que habla lengua extraña, ore que la interprete. Porque si yo orare en lengua desconocida, mi espíritu ora, mas mi entendimiento es sin fruto. ¿Qué pues? Oraré con el espíritu, mas oraré también con entendimiento. Cantaré con el espíritu, mas cantaré también con entendimiento.
Porque si bendijeres con el Espíritu, el que ocupa lugar de ignorante, ¿cómo dirá amén a tu acción de gracias? Pues no sabe lo que has dicho, porque tú a la verdad bien haces acción de gracias, mas el otro no es edificado. Doy gracias a mi Dios, que hablo lenguas más que todos vosotros, pero en la iglesia quiero más hablar 5 palabras con mi sentido, para que enseñe también a los otros que 10,000 palabras en lengua desconocida. Hermanos, no seáis niños en el sentido, sino sed niños en la malicia, pero perfectos en el sentido. En la ley está escrito que en otras lenguas y con otros labios hablaré a este pueblo, y ni aun así me oirán, dice el Señor. La ley que se está refiriendo es el libro de Isaías, que cual los judíos llaman el Antiguo Testamento completo, la llama la Torah también, junto con los 5 libros de Moisés, también es llamado Torah. Entonces, referencia está en Isaías 28, versículos 11 y 12. Porque en lengua de tartamudo y en lengua extranjera hablará a este pueblo, a los cuales él dijo: este es mi esposo, con cual podrá dar reposo al cansado, y este es el refrigerio, mas no quisieron oír. Así que las lenguas son por señal no a los fieles, sino a los incrédulos, mas la profecía no se da a los incrédulos, sino a los fieles. De manera que si toda la iglesia se juntara en uno, y todos hablan lenguas, y entran indoctos o incrédulos, ¿no dirán que estáis locos? Mas si todos profetizan, y entra algún incrédulo o indocto, de todos es convencido, de todos es juzgado. Porque lo oculto de su corazón se hace manifiesto, y así, postrándose sobre el rostro, adorará a Dios, declarando que verdaderamente Dios está en vosotros. ¿Qué hay, pues, hermanos? Cuando os juntáis, cada uno de vosotros tiene salmo, tiene doctrina, tiene lengua, tiene revelación, tiene interpretación. Hágase todo para edificación. Yo creo que usted note el versículo 27 hasta 30, donde estamos dicho cómo el don de lengua se usado dentro de la iglesia. Debe ser 2 o 3 gente que esté hablando en lenguas, cogiendo su tiempo, y uno interpretando el don de lengua. Y si no hay intérprete, dice la Escritura, que la persona debe callar el don de lengua y dejarlo para su casa. Si hablare alguno en lengua extraña, sea esto por 2 o a lo más 3, y por turno, mas uno interprete. Y si no hubiere intérprete, calle en la iglesia y hable a sí mismo y a Dios. Asimismo los profetas hablen 2 o 3, y los demás juzguen. Y si a otro que estuviere sentado fuere revelado, calle el primero, porque podéis todos profetizar uno por uno, para que todos aprendan y todos sean exhortados.